En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya finalizando esta semana, de hecho el 8º mes del año 2025, ya vamos a arrancar la próxima semana, bueno, en realidad días ya, el 9º mes con muchísima información, análisis y también entrevistas aquí en este espacio. Recordamos que este es un programa coproducido con la consultora MF Economía e Inversiones. Y ya me dicen desde producción que está en contacto vía Zoom Josefina Otero. Ella es presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. ¿Cómo estamos, Josefina? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo en orden, Josefina, y estamos haciendo este contacto en el marco, en un contexto de muchísimo movimiento y dinámica que se tuvo en estas semanas y se van a seguir teniendo también con respecto a eventos, actividades deportivas, culturales también, y quién mejor que vos para darnos más detalles de cómo están viendo también este comportamiento en la industria hotelera. Pero antes, Josefina, me gustaría arrancar con una pregunta disparadora, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, ¿a cuántos hoteles aglutina justamente esta asociación? Nosotros tenemos actualmente 60 socios, mayormente hoteles, pero también tenemos universidades que tienen la carrera de hotelería o empresas que trabajan directo con el rubro de hotelería como empresas de sistema o proveedores directos, pero en su mayor parte hoteles, obviamente, así Claro. que más de 50 son hoteles. En todo el país. Sí, tenemos socios que son de todo el país, tenemos mayormente socios de Asunción, después tenemos de Alto Paraná, de Itapúa, de Departamento de Cordillera, de Chaco también tenemos, así que la verdad que estamos por todo el país. Josefina, ¿cómo has visto la evolución de la industria hotelera de un tiempo a esta parte? Si hacemos quizás un corte de 5 o un poco más de años atrás a lo que es hoy, ¿ha crecido realmente? ¿Cómo ven a Paraguay desde afuera también en ese sentido? Bueno, la verdad que a Paraguay en este momento se lo está mirando mucho desde afuera justamente de manera positiva por el tema de todos los grandes eventos que viene recibiendo el país, que se está eligiendo como sede, y eso hace también que haya mayor interés en tener nuevos proyectos, en inversiones en el rubro hotelero, así que en este momento es un buen momento para el desarrollo de nuestro sector y que es un sector que viene desarrollándose en los últimos años también. Han abierto hoteles particulares, hoteles de cadenas que no estaban en el país están viniendo por primera vez, como en el caso ahora de Hilton. Bueno, para los próximos años se viene un NH también, o sea que hay cadenas desembarcando en el país, además de las que ya venían estando, que muchas de ellas siguieron también creciendo, agregando propiedades. Así que la verdad que ha crecido mucho, sobre todo yo estoy hace 9 años en el país y es impresionante todo lo que ha crecido, y ahora hay mucho interés en nuevos proyectos para el interior del país. Ah, qué interesante. Ya que Asunción ya tiene una buena base hotelera, entonces es lógico que ahora también se esté buscando el crecimiento hacia el interior. ¿En qué zonas puntualmente, Josefina? La verdad que a mí me consultan mucho por Alto Paraná, por Itapúa, por Chaco y por Cordillera también. O sea, esos son los sectores por los que más me están preguntando para nuevos proyectos. ¿Y sería como de un tipo similar o más pequeño, por decirlo así, si lo comparamos a lo que se tiene aquí en Asunción, o también hay expectativas de que sean casi del mismo tamaño? Eso depende realmente, depende el tipo de segmento al que se apunte, la ubicación exacta, no hay una receta específica para todo, siempre hay que estudiarlo. Yo tengo una empresa, digamos, una consultora y gerenciadora y se dedica a eso y depende, digamos, el segmento al que estamos apuntando, la ubicación, el nivel de inversión es lo que se estima. Hay proyectos que son grandes también, otros que son más pequeños para turismo interno, así que hay un poco de todo en ese sentido. Y ya que mencionaste que tenés una consultora, vamos a aprovechar también esa arista, Josefina, y también tu expertise, obviamente, en el sector. Con respecto a estos
indicadores o quizás factores o puntos que siempre consideran los inversionistas? Si tuvieras que de alguna manera rankear o listar cuáles son esas inquietudes o quizás esas preocupaciones que se generan un tanto cuando vienen a sondear a Paraguay ante la posibilidad de instalarse en el país. Yo creo que la mayor incógnita todavía es que hay que seguir generando base de datos. Paraguay en ese sentido todavía tiene que formalizar más cómo se recaba la información. Hay países, por ejemplo, como Argentina, que tienen la encuesta de ocupación hotelera, que es obligatoria en los establecimientos hoteleros. Acá es algo optativo que Senatur recolecta, nosotros de la AIPI también, Sí. pero queda como a elección de cada propiedad si quiere enviar la información o no. Entonces, si hubiese una mayor cantidad de datos, sería una ayuda para poder tener mayor visibilidad también para estos inversores. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Pues otro de los puntos que hay que seguir trabajando es un poco la parte de la conectividad. Paraguay tiene mucho por crecer en ese aspecto y mucho desarrollo por hacer, tanto conectividad aérea como terrestre, Sí. como rutas y demás, que eso también ayudaría mucho al desarrollo para el interior del país sobre todo. Y después la verdad que también sí los inversores ven con buenos ojos de que Paraguay tiene una situación económica en relación al resto de la región que es muy favorable, muy estable, el sistema fiscal que tiene también, entonces sí hay un montón de puntos positivos por los cuales estos inversores están interesados en hacer proyectos en el país y ven que también es un país de muchas oportunidades, de mucho crecimiento y de que también hay mucho por hacer, entonces ese tipo de perfil de inversor es el que está hoy más interesado también. ¿Hay un cambio en la modalidad de invertir en hoteles, Josefina, de un tiempo a esta parte, como quizás generar un consorcio, una asociación, Paraguay, extranjeros? ¿No hay ese tipo de modelos también que se está sondeando en el país? Hay un modelo que es muy interesante, que es inmigración por inversión. Esto hay muchos países que lo están desarrollando. Me he juntado con un consultor hace poco de Canadá, Sí. que él ha trabajado con este modelo en otros países, como Costa Rica o como Cuba, me decía, que lo tienen, o Panamá. Panamá es un país que lo tiene muy agilizado este proceso. Paraguay tiene este formato, pero estamos viendo que hay que trabajarlo para que sea más ágil, que hay algunos puntos que por ahí pueden trabar, pero hay muchos inversionistas interesados en entrar por este modelo. Y en cuanto al sector hotelero, este modelo aplicaría muy bien con lo que es el modelo de condotel. Condotel es cuando dentro de un hotel se vende por habitaciones y estas habitaciones tienen un contrato de explotación hotelera, ya sea con un operador, ya sea con una cadena internacional, y los inversores reciben su renta. Este es un modelo que ya está en Paraguay, pero no está todavía súper instalado o no es tan popular, pero que la verdad que es muy interesante porque uno puede ser inversor de un hotel sin necesidad de tener una inversión completa para todo un edificio, pues son inversiones muy grandes, sino teniendo la inversión de el costo de una habitación. Y actualmente hay varios proyectos así y está generando mayor interés. Entonces es un modelo que está muy bueno para explorarlo y dar esa posibilidad a estos inversores que están interesados en invertir en hotelería, pero con tickets que por ahí van de $70.000 a $100.000. Y Josefina, en ese sentido no hay que ser un experto tampoco en hotelería porque justamente la administración lo dejan en manos de la persona o del grupo que lo administra. Sí. Claro, así mismo. Las cadenas internacionales trabajan con este modelo. Nosotros también en mi empresa como operadores hoteleros damos este formato también. Entonces ahí uno entra como inversor, pero no tiene ni que saber, ni que ocuparse del día a día, se le rinde su renta y el informe de gestión y con eso va evaluando el rendimiento de la inversión que realizó, pero no tiene que estar preocupándose por el día a día. Interesante. Y otro punto que me gustaría abordar contigo, Josefina, antes de ahondar en todo el impacto que está generando estos eventos deportivos y culturales en el país, sobre todo en la dinámica que está generando en la industria hotelera, es este punto de los recursos humanos. También ha venido evolucionando mucho en ese sentido la mano de obra, la capacitación para puntualmente profesionales que trabajan en la industria hotelera. Bueno, al darse que el sector fue creciendo y se requiere más mano de obra, hay mayor interés en los jóvenes en estudiar la carrera de hotelería o de turismo, ven que tiene buena salida laboral, entonces hoy se cuenta con una mano de obra que ya viene de la carrera, que eso suma muchísimo. También desde la Senatur se han venido dando cursos que son incluso gratuitos,
Y después mismo en los hoteles, siempre los hoteles forman a los equipos, entonces muchas veces somos fuentes de primer empleo y hacemos las capacitaciones internamente y formamos y hacemos plan de carrera y complementado a que a veces por ahí tenemos una persona que por ahí no vino de la carrera, pero a partir de empezar a trabajar en un hotel como primer puesto, como puesto de arranque, como puede ser una mucama, le interesa y se pone a estudiar la carrera mientras está trabajando en el hotel. Entonces, la verdad que en ese sentido los hoteles son fuente de primer empleo, de trabajo verde. Es muy interesante porque puedes generar fuentes de empleo formales para mucamas, por ejemplo, que vienen de trabajar como empleadas domésticas por ahí de manera informal. Acá se les formaliza, se les forma, se les capacita y terminan realmente ingresando en la carrera de hotelería y de turismo, muchas de ellas, y haciendo plan de carrera, convirtiéndose en jefes de área, gerentes y demás, y haciendo que estas personas, digamos, puedan avanzar también su carrera y dando posibilidades. ¿Cuáles son los requisitos como para arrancar? Digo, para la persona que de repente tiene interés de incursionar, de insertarse en todo lo que es esto de la industria hotelera, en el sentido de tener quizás un inglés básico, perfilarse para ese tipo de estudios o quizás capacitación. ¿Qué es lo primero que vos recomendás, considerando también tu experiencia, Josefina? Ya, yo empecé trabajando mientras estudiaba la carrera. El idioma me parece que es súper importante, sobre todo inglés y portugués son los idiomas más necesarios realmente. Y que si tenés interés, me parece que el mejor lugar es la universidad y que podés entrar en pasantías, que yo empecé así, digamos, empecé haciendo pasantías mientras estudiaba la carrera y empecé de camarera y después fui recepcionista y después fui jefa de área y después pasé a gerencias. Entonces, es una carrera que te permite, digamos, que mientras la hagas puedas hacer pasantías o trabajos y poder avanzando ya desde muy joven. Entonces, me parece que ese es mi recomendación siempre que puedan estudiar y que mientras estudien hagan las pasantías y ya después queden trabajando, porque es complementario, digamos, lo que se ve en la carrera versus también lo que ves viviéndolo de mano propia, trabajando en una propiedad. Josefina, con respecto a estos eventos que tuvimos y seguimos teniendo, y de hecho hay proyecciones de que siga existiendo acá en Paraguay, por lo que ya mencionabas, ¿cómo se da este proceso de las reservas? ¿Se hacen con anticipación? ¿Cómo viste también el movimiento en estas últimas actividades deportivas y culturales? Vimos hoteles repletos. ¿Cuáles fueron las estadísticas que están manejando y siguen manejando, Josefina? Para lo que es sí, grandes eventos se maneja bastante anticipación. Estos son eventos que se organizan con 1 año, 2 años, 3 incluso de anticipación. Entonces, siempre ya están haciendo bloqueos y demás. Algunos trabajan de manera directa con los hoteles, otros trabajan con un operador, con un intermediario. Eso ya queda, digamos, en cada organización, si va por licitación, si va por contratación directa. Hay diferentes modelos en ese sentido. Pero sí con bastante anticipación porque requieren un inventario de habitaciones muy grandes que si no se hace con anticipación, después sobre la fecha es difícil conseguir. Y después sí están los eventos que atraen gente también y que ahí se van generando las reservas individuales directas en cada una de las propiedades. Y este último evento del Panamericano ASU 2025 y también lo del rally, ¿cómo están viendo? ¿Cerraron con importantes números? ¿Hubo habitaciones, o mejor dicho, ya no hubo habitaciones en ese sentido? ¿Cómo se administra también quizás la falta de ir cumpliendo esta demanda? Para los juegos, la verdad que de lo que eran las comitivas Sí. no ha faltado lugar, o sea, todas se trabajaron con bloqueos previos, con bastante anticipación, entonces para todo lo que fue las comitivas y demás se llegó súper bien y se han ido todos muy contentos, se brindaron tanto los servicios de alojamiento como de gastronomía, como de salones, bueno, toda la parte de traslado con las empresas también de logística y demás. En ese sentido, la verdad que ha sido todo bastante organizado. Y sí, por ahí para lo que faltaba un poco de lugar era para las reservas que venían de manera directas, individuales por fuera de los grupos, que les costaba conseguir, pero de repente se iba abriendo algún cupo en alguno de los hoteles y ahí iban consiguiendo, pero esto es normal, digamos, esto pasa en todas partes del mundo, no hay que asustarse, y esto es lo que hace que siga habiendo interés en generar proyectos e inversiones en el rubro también, y que también genere derrame de ocupación para todas las ciudades periféricas a la capital, para que también empiecen a desarrollarse.
Así es. Y con respecto a esto de la dinámica, Josefina, cuando hay eventos muy importantes a nivel regional y que de repente también algún turista quiere hacer como turismo rápido para Paraguay, ¿también suelen haber este tipo de estadísticas que manejan desde la asociación o no? Digo, como quedarse unos días y vuelvo a trasladarse a Argentina, Brasil por eventos importantes o no hay esa dinámica. Me dijiste que no escuché bien. ¿Qué dinámica? Que de turistas que vienen a eventos muy, muy importantes y grandes en el vecino país y de repente quieren también visitar de paso Paraguay. Hay también estadísticas de ese sentido que de repente son como visitas fugaces, pero que también dejan de alguna manera cierta presencia en Paraguay. Sí, sobre todo también nos visitan de países vecinos cuando hay recitales o bien de lo que es turismo de reuniones, el que viene por turismo de reuniones, el 60% después vuelve como turista, digamos, vacacional o para conocer más. Sí, Y después sí hay mucho turismo para lo que es turismo de compras y turismo por eventos así puntuales como recitales, eventos deportivos y demás. Y sí hay que después se conecten varios destinos, como pasa, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Este o en el caso de Encarnación, que muchos van tanto a Brasil, Argentina y sí. demás y complementan, digamos, depende de la ubicación en ese sentido. Y después sí hay muchos turistas que también vienen, que viajan al exterior de Asunción, o sea que, por ejemplo, el norte de Argentina viene a Asunción y Asunción viaja para el exterior porque los pasajes aéreos a veces son mejores o a nivel logístico también es más cómodo Claro. porque para alguien que vive en Formosa irse a Buenos Aires a tomar un vuelo para el exterior es más cómodo venir a Asunción que viene en auto, está 2 horas, puede dejar el auto, hay paquetes que te incluye dejar el auto en un estacionamiento, entonces mientras es tu viaje, o sea que depende un poco el motivo o para qué lugar le gusta ir, pero hay diferentes combinaciones. Y para estos últimos eventos que se tuvieron, Josefina, ¿hubo una contratación mayor de mano de obra, de recursos humanos en ese sentido? ¿Tienen alguna Sí. estadística que pudieras compartir, datos? No tengo un número exacto para compartirte, pero sí estamos recolectando ahora información del impacto de los fuegos y demás, y siempre lo hacemos a mes cerrado, así que próximamente tendremos números más concretos, pero sí tenemos, digamos, un censo así entre hablar de Sí, colegas o preguntarle a nuestros socios, y sí ha habido mayores contrataciones, ha habido también aperturas de hoteles que eso genera también contrataciones. Bueno, en Encarnación, ahora yo estoy ahora mismo en Encarnación, se han abierto propiedades específicamente para el evento. Yo estoy acá acompañando la apertura de un nuevo hotel en Encarnación y se contrató un equipo completo, todos de acá de Encarnación. Entonces, la verdad que mientras haya crecimiento, sí o sí va a haber claro. incorporación de mano de obra, porque la hotelería es dentro del rubro de servicios y nuestro recurso principal son las personas, básicamente. Totalmente. Y con respecto a la estructura hotelera, Josefina, como especialista también en el sector, ¿ha habido un cambio en el sentido de apostar a mayor tecnología, innovación, volverlo más minimalista, quizás mayor concentración de otras tiendas o servicios dentro del mismo hotel? ¿Cómo ha cambiado de alguna manera también esta estructura? Toda la parte de comercialización sí se usa bastante tecnología, por ahí a diferencia de antes, hoy los hoteles sí o sí necesitan tener una página web, un motor de reservas, un channel manager que es el que distribuye a todos los canales de ventas las tarifas de la propiedad. Hoy hay más de 500 canales de venta disponibles en todo el mundo, así online, incluso más también. Entonces sí o sí necesitas tecnología para poder tener una buena comercialización. Después también se incorporó tecnología en lo que es la experiencia del pasajero desde que llega en el check-in, que se hacen pre-check-ins a través de aplicaciones o sistematizados o con aplicaciones. Después dentro de lo que es también las cerraduras, que hoy las cerraduras son compatibles con los smartphones. Dentro de la habitación hay hoteles que están incorporando domótica. Así que la tecnología es algo que estamos viendo, digamos, en la hotelería, que tiene un impacto muy importante. Bueno, chatbots para todo lo que es el servicio de mensajería y de respuestas y todo lo que se pueda automatizar en ese sentido. Pero sí, siempre a mí me preguntan, bueno, ¿y qué la tecnología va a reemplazar el servicio humano? Y me parece que no, que lo complementa, que hace que sea más ágil, que las personas Sí. igual quieren tener ese contacto humano, pero sí apoyarnos en la tecnología para que nuestro trabajo sea más fácil, sea más eficiente, sea más ágil y la experiencia completa sea más satisfactoria también.
Y la gastronomía dentro del servicio que ofrecen también dentro de los hoteles termina y sigue siendo clave, Josefina. ¿Y otros servicios que se van sumando también? Y hay una tendencia muy grande también en lo que es el wellness a nivel mundial. Me parece que ahí Paraguay tiene mucho por explorar todavía. Todo lo que son spa, gimnasios, pero de un lugar mucho más completo a lo que antes era. Por ahí Sí. antes los hoteles tenían pequeños gimnasios y eso era todo. Ahora las personas buscan que el wellness y la salud sea parte de su día a día y de su estadía y de la experiencia, de tener desayunos saludables también o de tener amenidades que tengan que ver con este estilo de vida. Me parece que hay que prestarle atención a esa tendencia que es a nivel mundial. Están saliendo en varios países del mundo hoteles que son enfocados 100% en el wellness y en la vida sana. Entonces es algo que tenemos que empezar a incorporarlo más. Josefina, como siempre, un gusto haber conversado contigo. Que tengas un excelente fin de semana. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, y que sigan muy bien. Gracias. Estuvimos con Josefina Otero, presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, hablándonos justamente sobre la dinámica que ha venido teniendo la industria, muy interesante por todos los elementos que estaba justamente mencionando Josefina, y que Paraguay se ha convertido un tiempo a esta parte en un país de actividades muy, muy, muy considerables e importantes. De hecho, lo tuvimos recientemente a los Juegos Panamericanos, a su 2025, también está esto del rally y otros eventos que se acercan de manera considerable, porque maneja y mueve toda una economía, no solamente un sector, sino todo un derrame dentro de la estructura económica del país. Nosotras tenemos que hacer nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos con más Economía Mil. Y como es habitual, tenemos que compartir la cifra del día, mencionando que el dato es extraído de la serie de entrevistas que tenemos aquí en Economía 1000, y en la edición de hoy, ¿qué tenemos? 8,5% había subido la tasa de política en 2021-2022 para contener las presiones inflacionarias derivadas del aumento de alimentos y petróleo. 6% es el nivel en el que actualmente se ubica tras el ciclo de bajas iniciado en 2023, lo que representa una reducción acumulada de 2,5%, comentó Sebastián Diz, gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y como es habitual, también es momento de compartir las noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos eliminó la exención arancelaria de minimis vigente desde 2016 con un umbral de $800 que permitió el ingreso de casi 1.400 millones de dólares de paquetes en 2024, un aumento del 600% en una década. Más de 3/4 partes provenían de China. Antes de la exclusión entraban en promedio 4 millones de paquetes diarios desde China y Hong Kong, cifra que cayó a 1 millón. El Congreso estimó que la medida generaría más de 23.500 millones de dólares en una década. Hasta agosto de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya recaudó más de 492 millones de dólares. El impacto se extiende a nivel global. La Unión Europea analiza eliminar su umbral de 150 euros y el Reino Unido revisa el de 135 libras. Empresas reportan aumentos de precios y retrasos, mientras más de 2 docenas de correos nacionales suspendieron envíos a Estados Unidos. Servicio Unido de Paquetería y FedEx registraron caídas en el volumen con China, mientras que algunos negocios locales en Estados Unidos mejoraron sus ventas, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? Siguiendo con información de Bloomberg en línea, la economía de Estados Unidos creció en el segundo trimestre de 2025 a un ritmo anualizado del 3,3% tras una revisión al alza desde el 3% inicial. El repunte estuvo impulsado por un aumento del 5,7% en la inversión empresarial, cifra que superó el 1,9% estimado previamente, con un fuerte avance en equipos de transporte y en productos de propiedad intelectual, el mayor en 4 años. También el comercio aportó casi 5 puntos porcentuales al PIB, revirtiendo el efecto negativo registrado en el primer trimestre, cuando la economía había sufrido su primera contracción desde 2022. El ingreso interno bruto creció un 4,8% frente al 0,2% del trimestre anterior, mientras que las ganancias corporativas aumentaron
aumentaron un 1,7%, recuperándose tras la mayor caída desde 2020 registrada en los primeros meses del año. El gasto consumidor avanzó a un ritmo del 1,6% por encima del 1,4% inicial, aunque aún moderado respecto a la pandemia. La métrica de inflación preferida por la Fed, el PCE subyacente, se mantuvo en un 2,5%. Tras el informe, el dólar continuó a la baja y los rendimientos del bono del Tesoro a 2 años subieron levemente en un contexto en que los mercados esperan un posible recorte de tasas en septiembre. Siempre con información económica internacional, lo que está pasando en Estados Unidos. De acuerdo con Bloomberg, los mercados financieros de Estados Unidos están atentos al informe laboral de agosto que se publicará el 5 de septiembre y que será clave para confirmar la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. El reporte previo mostró una creación de 73.000 empleos en julio, cifra débil que reforzó la posibilidad de que el Banco Central reduzca su tasa de referencia en la reunión del 16 y 17 de septiembre. Los futuros de fondos federales reflejan un 89% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que para diciembre el mercado descuenta en torno a 55 puntos básicos de flexibilización. El Standard & Poor's 500 cerró el jueves en máximos históricos y acumula una suba de más de 10% en lo que va a 2025, con una alza superior al 2% en agosto, impulsado por la confianza en recortes de tasas y el optimismo en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, septiembre se presenta desafiante. En los últimos 35 años ha sido el peor mes para el índice, con una caída promedio de 0,8% y descensos en 18 de esos 35 periodos. A ello se suma la controversia política, ya que Donald Trump intentó destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, lo que reavivó dudas sobre la independencia del organismo y aumentó la percepción de riesgos en el mercado, menciona Reuters. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg, el Standard & Poor's 500 superó por primera vez los 6.500 puntos, alcanzando un nuevo récord histórico gracias a la revisión al alza del PIB de Estados Unidos, que creció 3,3% anualizado en el segundo trimestre frente al 3% informado inicialmente. El repunte estuvo impulsado por la inversión empresarial y por las exportaciones netas, que aportaron casi 5 puntos porcentuales al crecimiento, su mayor contribución en una década. En la jornada del jueves, el Standard & Poor's 500 subió 0,32%. El Nasdaq Composite 0,53% y el Dow Jones 0,16%, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo descendieron a 229.000, lo que refleja que las compañías aún evitan despidos pese a la moderación en la contratación. Las acciones de Nvidia retrocedieron 0,77% por previsiones débiles para el tercer trimestre, aunque analistas elevaron sus precios objetivos, resaltando el potencial de largo plazo de la empresa en inteligencia artificial. Los mercados aguardan ahora el dato del índice PCE subyacente, que podría haber avanzado 2,9% interanual en julio, el mayor aumento en 5 meses y clave para la decisión de la Reserva Federal sobre un recorte de tasas en septiembre. En paralelo, el Brent se mantuvo por debajo de $68 por barril y en América Latina las monedas se fortalecieron frente al dólar, en medio de la tensión política tras la destitución de Lisa Cook por parte del presidente Trump. Y de lo meramente internacional, vamos aterrizando también ya lo que está pasando a nivel regional con Brasil, por ejemplo, porque después vamos a hablar de Argentina. Y en ese sentido, Agencia Brasil informa que durante la visita oficial del vicepresidente Geraldo Alckmin a México, ambos países, las dos economías más grandes de América Latina, reforzaron su relación comercial, que en 2024 alcanzó 13,6 mil millones de dólares. En la agenda se concretó la apertura de mercados. Brasil podrá exportar espárragos, durazno y derivados del atún, mientras que México habilitó la entrada de harinas de piensos para ganado vacuno y porcino. Además, Brasil solicitó la continuidad del paquete contra la inflación y la escasez, mecanismo clave para mantener el flujo de carne brasileña. México es su segundo destino, mientras se implementa la trazabilidad individual exigida por el país. Siempre con Agencia Brasil, el encuentro incluyó avances en la actualización del Acuerdo de Complementación Económica número 53, firmado en 2002, que busca reducir o eliminar aranceles sobre unas 800 posiciones arancelarias. También se firmaron acuerdos en vigilancia sanitaria y cooperación científica en arbovirus, destacando el desarrollo de vacunas contra el dengue. Alckmin subrayó que esta visita abre nuevas oportunidades para la agroindustria, la industria y la cooperación tecnológica entre ambos países.
De Brasil nos vamos hasta Argentina, y de acuerdo con Clarín, hasta junio de 2025, el financiamiento bancario al sector agrícola argentino alcanzó un stock de 4.100 millones de pesos argentinos, lo que representó un crecimiento del 90% interanual y la segunda marca más alta de la última década, solo detrás de 2018, cuando se registraron 4.500 millones de pesos argentinos. Este nivel también constituye el tercero más elevado del siglo para esa fecha, superando en un 30% el promedio de los últimos 5 años. El financiamiento se canalizó mediante adelantos en cuenta corriente, préstamos hipotecarios, prendarios, personales y tarjetas de crédito, consolidando la apuesta del sector de granos, cereales, oleaginosas y forrajeras, por sostener la inversión a pesar de la presión de las retenciones. La morosidad mostró un desempeño excepcional con el 97,6% de la cartera en situación normal al 30 de junio, apenas por debajo del récord de 2017 del 97,7%. Del total de préstamos, 1.600 millones correspondieron a créditos en pesos y 2.500 millones en dólares, siendo estas últimas líneas las que más crecieron, con un aumento del 133% interanual frente al 48% en pesos. Este salto se explicó por factores como el programa de blanqueo de capitales, la flexibilización cambiaria y la reducción de exigencias a los bancos, además del encarecimiento del crédito en moneda local en un escenario de desaceleración inflacionaria y tasas reales altas. Y a la vuelta del corte seguimos explorando lo que está pasando a nivel regional y también, sobre todo, en Paraguay. Y también, Josema, atento porque vamos a compartir el concepto económico también del día. Tengo como 3, así que les invitamos a que sigan sintonizando Economía Mil a la vuelta del corte. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía de todos los días. Josema, Ada y oyentes, están atentísimos, ¿cierto? Vamos a incorporar nuevos conceptos económicos como queremos hacerlo justamente en este espacio, en la construcción de conocimientos. Y ¿alguna vez habrán escuchado hablar de la inversión extranjera directa o IED? Y actualmente en Paraguay se usa solamente inversión directa IED, de acuerdo con los reportes que dan también a conocer desde el Banco Central del Paraguay. Pero en esta edición vamos a hablar de la IED en su concepto más amplio. Y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se define como una operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona física o jurídica residente de una economía, inversor directo, tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente en otra economía. La recomendación internacional sugiere que la inversión directa se materializa cuando el inversionista directo tiene al menos el 10% del poder de voto de la empresa. Además, los flujos de IED se registran en la balanza de pagos y en la posición de inversión internacional. De acuerdo con la CEPAL, las entradas globales de IED sumaron 1,5 billones de dólares en 2024, un aumento de 3,7% respecto al año anterior. No obstante, este crecimiento se explica casi exclusivamente por flujos extraordinarios hacia centros financieros europeos. Excluyendo estos destinos, la inversión extranjera global cayó 11%, lo que revela una tendencia negativa que se prevé se mantenga durante este 2025. Mientras tanto, la inversión aumentó en Estados Unidos y disminuyó en China, con comportamientos dispares entre los países europeos. ¿Cómo está la inversión extranjera, mejor dicho, la inversión directa en Paraguay? Como se mencionaba, la IED es el ingreso de capital extranjero a un país con el objetivo de obtener rendimiento y participar en el control de una empresa local. Esto puede hacerse mediante la creación de nuevas empresas o la adquisición de parte de compañías ya existentes. Para ser considerada IED, la inversión debe implicar al menos el 10% de participación en la empresa, como ya se mencionaba. Y a diferencia de la inversión indirecta, la IED busca una relación duradera e influencia significativa en la gestión, sumando y siendo clave para impulsar el desarrollo, la creación de empleo y la integración económica internacional. En 2024, las entradas de inversión directa en América del Sur cayeron 6,4% frente al año anterior, totalizando 114.000 millones de dólares, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Paraguay
recibió 400 millones de dólares, lo que representó una caída interanual del 30,6% respecto a los 576 millones de dólares registrados en 2023. Esta reducción de más de 170 millones de dólares refleja una menor participación del país en los flujos regionales, representando el 0,2% del total. Y aquí hacer un paréntesis mencionando que desde el Banco Central del Paraguay habían dado incluso una explicación de que estos datos eran como proyecciones aún y que se iban a dar a conocer datos más reales en las siguientes semanas y que reflejarían realmente un aumento en la inversión directa. Así que estamos atentos a esa información. Ada, tenemos que retomar información económica regional. Ya pasamos por Brasil, Argentina y nos volvemos a situar en Argentina. ¿Qué está pasando ahí? De acuerdo con Bloomberg en línea, el fuerte incremento de las tasas de interés en Argentina, que alcanzan niveles del 60 al 70% y duplican la inflación proyectada, encendió la alarma entre las pymes industriales. Empresarios del sector advierten que el costo financiero se ha vuelto insostenible, ya que deben afrontar pagos al contado de insumos y mantener un stock de hasta 75 días frente a plazos de cobro de 40 a 45 días. Este encarecimiento impacta en la rentabilidad, que en algunos casos se encuentran 30% por debajo de los niveles deseados, y amenaza con trasladarse a precios finales, en un contexto en que el tipo de cambio se ajustó 26% en los últimos 4 meses. Las pymes denuncian que hoy los préstamos de inversión son prácticamente inexistentes y que las operaciones se limitan al descuento de cheques, lo que eleva aún más el costo de producción. A ello se suman aumentos en tarifas de energía, transportes, impuestos y cargas laborales que presionan la ecuación económica de las empresas. Ante esta situación, varios empresarios remarcan que sin una reforma impositiva y mejoras en infraestructura, la competitividad seguirá deteriorándose, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad industrial y forzando a muchas compañías a trasladar sus mayores costos al consumidor o incluso a operar a pérdida. Y de Argentina nos vamos hasta Uruguay. El informe del INE de ese país mostró que en julio la tasa de desempleo en Uruguay se mantuvo en 6,9%, cercana a los mínimos de la última década. La tasa de empleo fue de 59,8% y la de actividad de 64,2%, con niveles similares en Montevideo y en el interior. Sin embargo, persiste una marcada brecha de género, mientras el desempleo masculino fue de 5,4%, con un nivel de empleo de 68,2%. En las mujeres, la desocupación alcanzó 8,6% y el empleo se ubicó en 52,1%, de acuerdo con ámbito.com. Y el desempleo juvenil continúa siendo el mayor desafío, con una tasa de 23,4% en la franja de 14 a 24 años, frente a 8,3% en los 25 a 29 y apenas 3,6% y 3,8% en los grupos de 45 a 54 y 55 a 64 años respectivamente. La informalidad alcanzó al 22,4% de los ocupados, el subempleo al 9,1% y el promedio de horas efectivas trabajadas fue de 33,3 semanales. Además, el mercado laboral mostró una dinámica de rotación. Unas 27.000 personas salieron del desempleo hacia un empleo, mientras que alrededor de 23.000 pasaron de la ocupación a la inactividad. Y de lo regional, vamos ya aterrizando a temas nacionales. En Paraguay, con respecto al proyecto de presupuesto general de la Nación que dice ABCA. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2026 proyecta un aumento del 9,4% en el gasto tributario estimado, elevando las exoneraciones impositivas de poco más de 5 billones de guaraníes a más de 5,5 billones, lo que representa un aumento de 480.000 millones de guaraníes. Estos beneficios aplican a una variedad de tributos, incluyendo IVA, impuesto a la renta empresarial, impuesto a la renta personal y aranceles aduaneros, y están contemplados en regímenes vigentes como la Ley 6090 de cooperativas, zonas francas, maquila, política automotriz y biocombustibles. En julio pasado se presentaron 10 proyectos de ley al Congreso para reformar estos regímenes, sí, incluyendo uno que reemplaza la Ley 6090, otro que reforma la Ley de Maquila y un tercero que establece un régimen especial para ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales.
Estos proyectos, que mantienen y expanden los beneficios tributarios para inversionistas nacionales y extranjeros, ya tienen media sanción en el Senado y fueron enviados a la Cámara de Diputados pese a objeciones de empresarios del sector maquila. Además, el Presupuesto General de la Nación 2026 contempla un aumento del 8% en los ingresos tributarios proyectados, llegando a 45 billones de guaraníes, sin introducir nuevos impuestos o reformas en el sistema tributario. Y en una buena noticia, de acuerdo también con Agencia de Información Paraguaya, la calificadora internacional Moody's ratificó la calificación de riesgo de la Agencia Financiera de Desarrollo en Baa3 con perspectiva estable, manteniéndola en el mismo nivel que la calificación soberana de Paraguay, considerada de grado de inversión. El informe resalta la sólida calidad de los activos de la AFD, con un historial sin morosidad desde su creación, además de su robusta capitalización y el respaldo constante del gobierno reflejado en inyecciones regulares de capital y garantías sobre la mayoría de sus obligaciones. Moody's destacó el rol estratégico de la AFD como único banco de desarrollo de segundo piso en Paraguay que canaliza recursos a entidades financieras para proyectos de vivienda, agricultura, MIPYMES, infraestructura y educación, aportando al desarrollo económico y social del país. También valoró su eficiencia operativa y el crecimiento del capital en línea con la expansión de sus activos, proyectando que mantendrá un perfil financiero sólido en los próximos meses. Y de Moody's, con la calificación a la AFD, ya nos vamos también al sector productivo. ¿Qué tenemos allá? De acuerdo con Valor Agrícola, en 2025, la soja safriña en Paraguay mostró un retroceso tras varios años de expansión. El área sembrada se redujo a 300.212 hectáreas, lo que significó una caída de 89.000 hectáreas respecto a las 402.000 registradas en 2024. La baja interrumpió una tendencia de crecimiento que se había consolidado en los últimos años. En 2021 se habían cultivado 22.500 hectáreas, cifra que se triplicó en 2022 hasta alcanzar 459.000 hectáreas, llegando a un récord de 482.700 hectáreas en 2023, antes de iniciar la contracción en 2024. El Instituto de Biotecnología Agrícola explicó que esta reducción responde a la combinación de condiciones climáticas variables y decisiones adoptadas por los productores. Para elaborar el informe, el organismo aplicó un estudio técnico con herramientas de análisis geoespacial, teledetección satelital y sistemas de información geográfica, lo que permitió obtener datos precisos y georreferenciados sobre la dinámica de los cultivos de soja y maíz en el país. Y siempre en el mismo sector económico, de acuerdo con abc.com.py, la campaña sojera 2025-2026 se inicia con optimismo y se proyecta una siembra de 3,7 millones de hectáreas, con una expectativa de rendimiento que supera los 3.000 kilos por hectárea y un ambicioso objetivo de alcanzar 11 millones de toneladas de producción en Paraguay. Este panorama favorable se basa en suelos húmedos y una buena cobertura con brachería y maíz que permiten arrancar el ciclo con condiciones agronómicas propicias. Se prevé que el acto oficial de apertura de la campaña se realice el 4 de septiembre en Naranjal, Alto Paraná. Y, como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones también realiza de manera periódica análisis económicos de diferentes temas y que es publicado en el diario impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda y se profundiza lo que ya Ada en algún momento conversamos aquí en el programa con, de hecho, Enrique López, especialista en temas laborales, sobre el impacto en el sector de la construcción, y esta vez se profundiza con datos del INE y también de información y estadísticas extraídas del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ese sentido se aborda que la inversión y empleo en construcción caen en comparativo intertrimestral e interanual. En el segundo trimestre de 2025, la inversión física en construcción cayó 1,1 billones de guaraníes, lo que implicó una reducción de 610.000 millones de guaraníes frente al trimestre anterior y de 507.000 millones de guaraníes en comparación con igual periodo 2024. En paralelo, el empleo en el sector descendió a 220.000 trabajadores, lo que representó una baja de más de 13.000 puestos frente al trimestre previo y una reducción neta de 1.347 empleos en relación con el mismo trimestre pero del año pasado. Este retroceso contrasta con lo observado en 2024, cuando la inversión llegó a picos de 2,5 billones en el tercer trimestre y el empleo alcanzó casi 230.000 trabajadores en el cuarto trimestre, aunque en el primer semestre de 2025 la inversión acumulada totalizó 2,897 billones, superando en unos 550 millones al registro del mismo lapso 2024. La tendencia trimestral muestra una desaceleración marcada.
especialistas advierten que este contexto responde a limitaciones fiscales y a deudas estatales con constructoras, lo que corta la cadena de pagos y afecta tanto a albañiles como a ingenieros y arquitectos, que es justamente lo que referenciaba en su momento Enrique López. Ada, ¿dónde la gente puede encontrar más de nuestro análisis y todo lo que hacemos desde la consultora? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así nos vamos despidiendo, nos reencontramos puntualmente a las 11 el lunes. ¿Podemos adelantar, Ada, o me dejas a mí adelantar? Puedes adelantar. Bueno, vamos a abordar tema cooperativas, así que les invitamos la próxima semana a sintonizarnos, a vernos también, obviamente, a través de las redes, aquí en Economía 1000. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.